Eduardo Amadeo. Sí, es una gran hipocresía. Primero un comentario político básico. ¿Para qué vamos a desestabilizar si ya ganamos? El 28 de junio 70% de la gente le ganó a esta señora y el 10 de diciembre cambiará el Congreso. ¿Para qué vamos a, digamos, más allá de la ínclita maldad de desestabilizar? Pero además la señora cambia permanentemente la realidad y esto hace imposible el diálogo. Habló de las asignaciones. Nos pasamos 5 años pidiéndole las asignaciones, mientras ella, su hermana y su marido decían que las asignaciones eran un invento del imperio. Está escrito. 2. No quiere dialogar. En lugar de dialogar en el Congreso la política social, hizo un decreto de necesidad de urgencia mal, por lo tanto impide el diálogo. Y 3. Se raja las vestiduras con la dictadura militar cuando ella y su marido, obviamente, no hicieron absolutamente nada en ese momento, sino que lo usan como una herramienta política. ¿Por qué remarco todo esto? Porque lo que falta es diálogo. O sea, la sociedad se va crispando, porque este discurso con el tono docente de la señora presidenta, lo que oculta es su incapacidad y su falta de voluntad para dialogar con la sociedad, que es lo que bajaría la crispación. Pero desestabilizar el 10 de diciembre cambia la sociedad. Eduardo, su opinión sobre esto. Difícil dialogar con cosas tan terminantes como la que ha dicho Eduardo Amadeo. Es difícil que haya un interlocutor enfrente. Yo no sé, hay una sensación que es difícil decir que no hay desestabilización. Cuando Luis Barrionuevo vino al programa de ustedes la semana pasada y dice exactamente ni con muletas llegan, tomando la frase de Balbín que había dicho que hay que llegar al 2011 aunque sea con muletas, decía, pero él dijo ni con muletas llegan, se lo dijo en el programa de ustedes. Se habló en el bloque anterior de lo que había dicho Violcati con Grondona, que era concretamente, hablaban que después del 28 de junio, a los 3 días, el gobierno no iba a terminar, si perdía la elección. Duhalde mismo, Eduardo Duhalde, la semana pasada manifestó que el gobierno era como un sachet de leche, tenía fecha de vencimiento que era el 2011, pero que había muchos sachets que vencían antes. Podía darse este caso. Esa segunda parte no se la escuché, que había muchos. Sí, claro, que había mucho, precisamente por eso me llamó la atención. Claro. Si es que vencía en el 2011 no había ningún problema. Carrió dice que la gente en la calle le pide que se vayan. Lo dijo ella el domingo pasado, en este mismo canal. Entonces, es muy difícil no pensar que está sucediendo algo. Yo voy a decir, estuve hace 2 semanas en Chile, justo cuando coincidía el tratado que firmaron Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet. ¿Sabe que ahí me enteré de 2 noticias que afectaban a la Argentina? En tapa del diario El Mercurio y tapa del diario La Tercera, y acá no la vi. Festejaba Chile que el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas le había dado que ellos eran el primer país del continente. Estaban 44. El segundo país del continente era Argentina. El tercer país era Uruguay, que estaba 50. El cuarto país era México. Brasil estaba 77, más o menos ese era el orden. Chile lo festejaba con tapa en la primera y con tapa en la tercera, con tapa en el Mercurio y con tapa, y explicaba la importancia porque el Índice de Desarrollo Humano, acá no entran los Guillermo Moreno, el Índice de Desarrollo Humano lo hace Naciones Unidas y muestra las sociedades más justas, más equitativas. Lo estoy diciendo delante de Eduardo Amadeo, que ha trabajado mucho el PNUD. Eso salió en Chile en tapa, en ningún diario en la Argentina salió. Ustedes lo puedo decir acá. La segunda información, que también me enteré en Chile, no me enteré acá, era que Obama había incluido a la Argentina, solo a 4 países de América Latina, para la cumbre del tema nuclear en el mes de abril. Sobre 37 países del mundo, Argentina era uno de los 4 de América Latina. Era México, Brasil, Chile y Argentina. No viene el tema nuclear, la verdad. Pero no viene a dónde están matando gente. A los que están en Argentina, ¿quiere que le cuente? No, perdón. Se está matando gente en Estados Unidos, mataron 12 la semana pasada. Yo quiero que me digas dónde mataron gente, el Estado argentino, ¿a dónde mató gente? No, le estoy hablando, por favor. Pero no viene a Argentina Obama, porque tiene miedo que en lugar de hablar con él, le hagan lo mismo que le hizo en Brasil, acá al lado. Kirchner.
¿Cómo? Obama no viene a la Argentina porque, siguiendo el estilo de no dialogar sino agredir, no quiere venir porque tiene miedo que Kirchner le haga lo mismo que le hizo a su predecesor en Mar del Plata. El mecanismo de no dialogar sino generar violencia es lo que está instalado en la sociedad argentina. Bueno, Eduardo, que se interprete bien. Yo me refiero a la inseguridad, que es prioridad para la sociedad argentina. Después hablamos de la solamente diría que la verdad que si el resultado de aquel día de Mar del Plata fue que Argentina y la región no firmara el ALCA, yo creo que fue una decisión positiva. Es la agresión que no es necesaria. Fernando, bueno, acá se habló de Lilita Carrió como posible desestabilizadora. No, yo conté lo que dijo ella, nada más. Pero bueno. A mí me parece que hay una gran confusión De en el Petri gobierno. la incluyó entre los... Sí, yo lo escuché de Petri, tuvimos hoy a la tarde un diálogo por radio con él. Dos o tres cosas elementales. A mí me parece que manifestar lo que la gente le dice a Carrió y nos dice a nosotros en la cara, hay un nivel de crispación en la gente, hay un nivel de frustración por los métodos autoritarios de este gobierno y por el desconocimiento de la realidad. Yo cuando lo escucho a Eduardo, cuando lo escucho al Chino Navarro, hoy escuchándolo a Aníbal Fernández, la verdad es que la conexión entre la realidad y el discurso que sale del oficialismo, el país esplendoroso que se salvó de la catástrofe, lo único que faltaba, que de acuerdo a Navarro, que le hiciéramos un préstamo a los Estados Unidos y a España porque estaban en condiciones terribles. La verdad que como está hoy un trabajador en la Argentina y como está un desocupado en España, está mucho mejor un desocupado en España. Así que me parece que la conexión, este es un gobierno que está perdiendo la conexión con la realidad, raro porque es un gobierno que se dice peronista y los peronistas dicen que la única verdad es la realidad, y en muchos casos me parece que la situación se asemeja peligrosamente a la del 2001. Y cuando nosotros hacemos intervenciones, no es a favor de que haya desestabilización, es en contra. Yo me voy a permitir, de la famosa carta de la que tanto se nos acusa, leer 2 párrafos. Nuestra adhesión a las instituciones republicanas es absoluta. Por eso rechazamos la mera idea que se pueda volver a la época de las interrupciones ilícitas de los mandatos constitucionales. La batalla firme y decidida por la legalidad y la vigencia de las garantías constitucionales no puede ser separada de la defensa de la continuidad institucional y el cumplimiento completo del actual mandato presidencial. La verdad que si esto es golpista, yo no sé de qué están hablando. En cuanto a la situación, a mí me parece que hay muchos elementos de la situación que a nosotros nos preocupan mucho. Y cuando hoy Aníbal Fernández, que en el 2001 formaba parte del PJ, ¿sí? Bueno, y está muy... déjeme terminar. Tu sector político figuraba de parte del arruismo. Yo lo escuché, efectivamente. Bueno. Cuando Aníbal Fernández, que viene del PJ del 2001, porque acá se habla mucho de golpismo destituyente y se lo atribuye a la oposición. La verdad que los dos golpismos destituyentes, después de que nos sacamos encima la dictadura y en pleno periodo democrático, tienen 2 fechas. 1989, finalización anticipada del mandato de Raúl Alfonsín, y 2001, finalización anticipada del mandato de De la Rúa. Internas del PJ. Y cuando Aníbal Fernández está preocupado, que es uno que sabe bien cómo se promueven estas cosas, yo creo que algunas razones tiene. Nosotros nos oponemos a esto, creemos que efectivamente hay un clima en la Argentina de excesiva violencia verbal y física. Nos parece que las medidas que toma el gobierno son absolutamente desajustadas con la realidad, y en esto nosotros tenemos 2 posiciones muy firmes: de oposición a este gobierno, porque lo hemos sido siempre, desde cuando tenía 80% de aceptación pública. Es decir, somos opositores por convicción y no por oportunismo. Segundo, de ratificar nuestro pleno compromiso con el cumplimiento del mandato institucional. Y me parece que hay una oposición que no se define claramente como oposición fuerte en defensa de las instituciones republicanas, ni se define, hace frases misteriosas sobre sachet de leche, entre otras cosas, y no se define tampoco fuertemente en función de la continuidad del mandato institucional. Y estas internas del Partido Justicialista en el 75 y en el 2001, ya sabemos los argentinos dónde nos llevaron. Muy bien. A ver, yo, francamente no creo que haya procesos de desestabilización, son claros, precisos, cómo los hemos vivido. Lo que sí, me parece, y hay una coincidencia tremenda, sacamos distintas conclusiones. Que efectivamente lo que hay es un discurso político y una acción política cada vez más blindada, cada vez más belicosa, cada vez más irritada, y que no es causa de ese temor que tenemos, sino más bien consecuencia de una profunda y extensa incultura política de la dirigencia en general, de la Argentina. Nosotros somos profundamente incultos en términos políticos, de la manera más desgarradora, de la incapacidad de trasladar a nosotros aquello con lo que nos llenamos la boca cuando miramos hacia afuera, que no es más ni menos que consolidar la idea